¿Alguna vez te has encontrado en plena hora pico en el transporte público, apretado como sardina, solo para ser recibido por el inconfundible olor a sudor de la persona que tienes delante? Bueno, esta situación puede provocar algo de irritación, especialmente cuando esa persona resulta ser un bocazas antisocial, discutiendo con un amigo por teléfono en altavoz. Y cuando alguien le llama la atención, simplemente suelta un par de groserías y sigue con su comportamiento. Todos hemos pasado por eso, encontrándonos con gente desagradable en el mundo exterior. Los imbéciles están en todas partes. Están en el autobús, en el tren, en las calles, en los restaurantes, en el trabajo, en el tráfico y en nuestras esferas privadas. Estas personas difíciles, de todos los rincones del mundo y de todos los ámbitos de la vida, simplemente no saben cómo comportarse. O quizás sí lo saben, pero ni siquiera se molestan en hacerlo. ¿Cómo lidiamos con este tipo de personas? Bueno, resulta que los antiguos estoicos tienen algunas respuestas. Lidiar con personas difíciles es un tema común en la literatura estoica. Hablaban de hermanos engañosos, padres malos, personas que se colaban en los baños públicos y aquellos que tiraban por el retrete sus modales y sentido de la higiene en un baño público. Entonces, ¿qué podemos hacer con los pasajeros ruidosos y malolientes, compañeros de trabajo desagradables o incluso personas abusivas o narcisistas con las que compartimos casa? En el video anterior, hablamos sobre la elección de estar solo y por qué esa decisión suele surgir de experiencias dolorosas del pasado con otras personas. Este video profundiza en cómo lidiar con estas y otras personas difíciles, incluyendo a quienes huelen mal, a través de la filosofía estoica y algunas experiencias personales relevantes. Después de que Epicteto fuera desterrado de Roma junto con otros filósofos, viajó a Nicópolis, una ciudad en el norte de Grecia, donde permaneció el resto de su vida. En Nicópolis fundó una escuela filosófica y entre sus alumnos estaba un joven brillante llamado Arriano. Sin Arriano, es probable que hoy no estaríamos hablando del estimado filósofo Epicteto, ya que él fue quien escribió una vasta colección de conferencias y creó un manual de bolsillo con las lecciones más importantes de su maestro. Una de estas lecciones trata sobre una piedra angular de la civilización romana, el baño. Los baños públicos eran comunes en el Imperio Romano y la cultura del baño romana, que se basaba en la de los antiguos griegos, se extendió por todo el Mediterráneo. Bañarse era, principalmente, una práctica social. Los romanos iban a los baños para reunirse con amigos e invitarlos a fiestas, y los políticos se quedaban allí para conseguir apoyo del pueblo. Incluso los superricos que podían permitirse espacios privados para bañarse frecuentaban los baños públicos por su aspecto social. Los baños públicos ofrecían a los ciudadanos un lugar para hacer ejercicio, conocer gente, relajarse y divertirse. Pero probablemente ya te lo imaginabas. Como una gran variedad de personas visitaba estos espacios públicos tan concurridos, no faltaban los imbéciles. Ya sabes, esos que salpicaban agua a propósito, iban a robar o creían que el baño era de su propiedad y se comportaban como tal. Sí, al leer los textos estoicos, podemos ver que, en muchos aspectos, la naturaleza humana no ha cambiado y que las personas difíciles son un fenómeno atemporal. Entonces, ¿qué sugería Epicteto respecto a cómo manejar a las personas difíciles de su época? Epicteto les decía a sus alumnos que recordaran la naturaleza de la actividad que estaban realizando. Podemos atribuir características específicas a cada acción. En el baño público, por ejemplo, hay cosas que podemos esperar cuando vamos allí, aunque no nos gusten. Gente salpicando agua, empujando a otros, usando lenguaje abusivo, gritando, intimidando o lanzándose en bomba, si es que eso existía en aquel entonces. Al ser conscientes de estos aspectos inherentes al baño, no deberíamos sorprendernos al encontrarnos con ellos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer según Epicteto? Él sugiere que el punto focal no debe ser solo bañarse, sino también mantener la mente tranquila y bajo control. Cito, así, realizarás esta acción de manera más segura si te dices a ti mismo, ahora voy a bañarme y a mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza y de la misma manera respecto a cualquier otra acción. Porque así, si surge algún obstáculo al bañarte, tendrás listo para decir, no solo deseaba bañarme, sino también mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no lo lograré si me molesto por las cosas que suceden. Fin de la cita. De manera similar, podemos tratar el hecho de tomar el transporte público. ¿De qué naturaleza es esta actividad? ¿Tomar el transporte público es siempre tranquilo y hay asientos disponibles para todos?
¿La gente es siempre encantadora y amable en el autobús? ¿Los trenes llegan siempre a tiempo sin excepción? Cualquier persona que viaje a diario probablemente admitirá que, aunque estas experiencias positivas ocurren, no representan completamente la naturaleza de usar el transporte público. En cambio, hay muchos aspectos desagradables, como personas ruidosas, malolientes, antisociales que intentan colarse, ocupan demasiado espacio y ponen el altavoz del teléfono en un vagón de metro lleno. Entonces, ¿cuál es la manera estoica de usar el transporte público? Basándonos en el verso de Epicteto, la respuesta es doble. Primero, antes de salir, los estoicos contemplan la naturaleza de viajar en transporte público. En segundo lugar, los estoicos se enfocan en mantener la calma mental mientras participan en la actividad. Así que, al tomar el autobús, espera la posibilidad de retrasos. Al tomar el tren, espera encontrarte con personal poco amable y pasajeros desagradables. Marco Aurelio fue considerado uno de los buenos emperadores. También fue seguidor de la escuela filosófica estoica. Como emperador, tenía que tratar con muchas personas todo el día, todos los días, incluyendo algunas bastante difíciles. Algunas personas eran groseras y exigentes. Otras eran injustas y poco confiables. Ser emperador era un trabajo infernal y la responsabilidad era una carga pesada. Imagina ser la persona más influyente con vida. Muchos te envidian e intentan ocupar tu lugar, y un vasto imperio depende de tus decisiones. Es comprensible que Marco Aurelio buscara una vía de escape que al menos en parte tomó la forma de un diario en el que escribía sus reflexiones. Escribió sobre la fortaleza en tiempos de necesidad, el significado de la vida, la naturaleza de ser humano y, como era de esperarse, sobre cómo lidiar con personas difíciles. A partir de sus escritos, los estoicos posteriores incluso derivaron una práctica conocida como premeditatio malorum, que se traduce libremente como visualización negativa, la cual he explorado a fondo en un video anterior. Pero veamos el curioso ejemplo de los escritos de Marco Aurelio en los que se instaba a sí mismo a no molestarse por los malos olores corporales de la gente. Él afirmó: no te irrites por el olor o el mal aliento de las personas. ¿Cuál es el sentido? Con esa boca, con esas axilas, van a producir ese olor. Pero tienen un cerebro. ¿No pueden darse cuenta? ¿No pueden reconocer el problema? Pues tú también tienes un cerebro. Bien por ti. Entonces usa tu lógica para despertar la suya. Muéstraselo. Haz que lo note. Si te escucha, entonces habrás resuelto el problema sin enojo. Fin de la cita. La idea subyacente de este enfoque es que, en última instancia, no podemos controlar el comportamiento de los demás. Marco Aurelio se dio cuenta de que, incluso siendo emperador, no tenía poder absoluto sobre sus súbditos. Como probablemente hemos experimentado con las personas a nuestro alrededor, ellas tienen su propio cerebro, voluntad y libertad de acción. Si algo de ellos nos molesta, solo podemos señalarlo, exponiendo el problema con claridad. ¿Pero eso garantiza que nos vayan a escuchar? Lo más probable es que no les importe en absoluto lo que digamos. Hay personas que apestan y simplemente no les importa para nada. A menos que puedas obligarlos a bañarse y ponerse desodorante, su higiene no está bajo tu control y, por lo tanto, como dirían los estoicos, no vale la pena preocuparse por ello. Cuando la gente muestra comportamientos que no nos gustan, solemos poner esos comportamientos bajo una lupa. Un ejemplo con el que casi todos podemos identificarnos es la forma en que vemos a nuestros padres, especialmente cuando vamos creciendo. Tendemos a enfocarnos en las características negativas de nuestros padres mientras pasamos por alto las buenas. Sí, algunos padres tomaron decisiones terribles. Otros no aceptan críticas y otros son entrometidos. Estas son facetas que nos alejan de estas personas. No podemos ignorarlas. Persisten en el trasfondo cada vez que nos comunicamos con ellos. Estas características son las que hacen que estas personas sean difíciles y, desafortunadamente, a menudo no hay mucho que podamos hacer al respecto porque solo ellos pueden decidir cambiar. Pero Epicteto nos instó a no rendirnos todavía con estas personas. El Enquiridión comparte una lección basada en la tolerancia, mostrando que todas las cosas, incluidas las personas, tienen más lados además de sus malas características. Epicteto habló con un alumno que tenía problemas con un hermano que actuaba injustamente, ya fuera con él o con otros, así que le dio la siguiente sugerencia. Todo tiene dos asas. Una con la que puedes soportarlo y otra con la que no puedes.
Si tu hermano es injusto y tratas de afrontar la situación por el asa de su injusticia, estás usando el asa que no funciona. Afronta la situación por la otra asa, la de que es tu hermano y que ambos crecieron juntos, y así podrás sobrellevarlo bien. Fin de la cita. En muchos casos, por experiencia personal, cambiar de perspectiva ayuda muchísimo. A veces, sobre todo cuando estoy solo con mis pensamientos, me sorprendo a mí mismo magnificando los defectos de las personas, convirtiéndolas en villanos que solo quieren causar estragos a su alrededor. El asa, como la llamaba Epicteto, se vuelve más importante que la persona a la que está unida. Así que lo que ayuda es simplemente enfocarse en el otro lado de la persona, porque hay mucho más en alguien que ser un imbécil, un mentiroso, un idiota o una reina del drama. Puede que haya aspectos complementarios que aún puedan sostener un vínculo, otras asas por las que cargarlo. Sin embargo, a veces la situación es tan mala que ni siquiera podemos cargarlo por las asas que consideramos aceptables. Hay personas que simplemente son demasiado tóxicas para estar cerca de ellas. Si ese es el caso, sigue mirando. Imagina compartir tu casa con alguien que ha encendido un fuego que produce humo. Mientras el fuego sea manejable y el humo tolerable, no ves razón para irte. Pero ¿qué harás cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás dentro o saldrás? Déjame compartir algo personal, algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. No he hablado con mi padre desde hace más de 5 años. Solíamos ser muy cercanos, pero en la primavera de 2018 corté el contacto y no fue sin razón. Fue una acumulación de experiencias, algunas de las cuales parecen una locura cuando las recuerdo. Mi padre encaja con los criterios del trastorno narcisista de la personalidad que aparecen en el DSM-5, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente porque él no cree que tenga un problema, a diferencia del mundo que lo rodea, claro. Independientemente de la etiqueta que le corresponda, su total falta de respeto por los límites personales, la manipulación, la mentira patológica, el engrandecimiento personal, la obsesión con la venganza y el camino de autodestrucción, sin mencionar el hecho de destruir la vida de otras personas, eran demasiado para mi capacidad de tolerancia. Tuve que escapar. Tuve que irme. La idea de que mi padre sigue siendo mi padre, y por lo tanto debería seguir teniéndolo en mi vida, fue perdiendo credibilidad a medida que los incidentes se acumulaban y yo no era la única víctima. Durante años, reflexioné sobre las palabras de Epicteto. ¿Acaso tienes derecho por naturaleza a un buen padre? No, solo a un padre. Y aunque eso es cierto, también debo reconocer que hay límites para lo que uno debe soportar. En algún momento, basta es basta. La vasta colección de conferencias grabadas de Epicteto, llamada Discursos, presenta un símil sobre el humo en una casa, que dice así: ¿alguien ha hecho humo en la casa? Si ha hecho una cantidad moderada de humo, me quedo. Si es demasiado, salgo afuera. Este símil generalmente se explica como un argumento que apoya el suicidio, diciendo que cuando la vida se vuelve demasiado difícil de soportar, está bien irse. Sin embargo, cuando miramos los pasajes que preceden al símil, parece que Epicteto se refiere a personas difíciles, ya que cuentan una historia sobre alguien que no quiere cenar en la casa de otra persona porque no soporta su jactancia. Así, Epicteto concluyó: simplemente no hagas nada como alguien agobiado o afligido o pensando que está en una situación miserable, porque nadie te obliga a esto. Aquí, parecía enfatizar nuestra capacidad de elegir. Cuando tratamos con personas difíciles, o incluso con narcisistas en toda regla, ¿existe la posibilidad de irse? Si la respuesta es sí, puedes salir por esa puerta y no mirar atrás, en cualquier momento. Cuando las personas nos han hecho daño, podemos fantasear con la venganza, y ojo por ojo parece justo. Si alguien nos ha dañado o ha cometido una injusticia contra nosotros, no estamos justificados para darle de su propia medicina. Mis tratos con mi padre despertaron sentimientos similares en mí. Durante años, pensé en la venganza, en cómo saldaría cuentas, y desde luego no usaría los mismos métodos que él. Mi idea de venganza era el éxito. Como hijo, nunca fui lo suficientemente bueno. Siempre tenía la culpa, siempre era insuficiente. Así que pensé que mi mejor venganza sería demostrarle, presentarle que había alcanzado más éxito del que él jamás tuvo. Aunque esta forma de venganza era constructiva y no tenía como objetivo principal hacerle daño a alguien, seguía siendo venganza. Seguía estando impulsada por la rabia.
Así que sacrifiqué parte de mi felicidad para desquitarme con él, lo cual, en retrospectiva, fue bastante absurdo. No solo mantuve mi dolor despierto, sino que también desperdicié mi energía persiguiendo algo que, al final, estaba fuera de mi control, conseguir una reacción de mi padre. La reacción que yo deseaba de él era una mezcla de asombro, reconocimiento, arrepentimiento, aceptación y, tal vez, solo tal vez, una disculpa. Pero me di cuenta de que probablemente nunca me dará esas cosas, sin importar cuánto logre. Epicteto presentó una perspectiva diferente sobre la inutilidad de la venganza. En esencia, él veía la venganza como innecesaria y como un acto que se hace daño a uno mismo. Si buscamos venganza por una ofensa, por algo que alguien nos ha hecho, primero consideremos la sugerencia de Epicteto de pensar en qué es una ofensa. ¿Qué es una ofensa? Cuando alguien te traiciona, estás herido. Cuando alguien te corta la mano, estás herido. Por estándares convencionales, probablemente considerarías que tales eventos son ofensas. Pero Epicteto afirmaba que una verdadera ofensa implica una falta de moralidad en las acciones de uno. Por lo tanto, si alguien te miente o te roba, esa persona se ha herido a sí misma, ya que ha dañado su virtud, que según los estoicos es el verdadero y único bien. Epicteto afirmó, porque si el bien reside en la intención moral y el mal igualmente en la intención moral, fíjate si lo que estás diciendo no se reduce a algo como esto. Bueno, entonces, ya que fulano se ha herido a sí mismo haciéndome algún mal, ¿no debería yo herirme a mí mismo haciéndole algún mal a él? Fin de la cita. Dicen que la venganza es dulce, y aunque esto es cierto en algunos casos, esa dulzura suele durar poco. Si la virtud es o no el único bien es tema de debate. Pero en mi opinión, Epicteto tenía razón al decir que, al herir al hombre que me había hecho daño, me estaría hiriendo a mí mismo. Es otra forma de decir, nunca te rebajes a su nivel. No vale la pena. Además, el daño que pretendemos causar puede que ni siquiera ocurra, ya que el sufrimiento que esperamos infligir depende, en última instancia, de cómo reaccionen ellos a nuestras acciones. Eso no está bajo nuestro control. Así es como los estoicos lidian con personas difíciles, incluyendo a aquellos que despiden mal olor. ¿Tú cómo lidias con personas difíciles? ¿Qué sugerencia estoica te gusta más? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video.